Bienvenidos una vez más a nuestro podcast. Esta tarde tenemos la grata presencia de Paolo Longo, pero antes de continuar, Paolo, quiero que sepan que esto es un espacio que ha sido creado para dar información de cómo podemos hacer mejor las cosas en muchos ámbitos. Un espacio Así, seguro. un espacio seguro. Así que, María, Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Hemos tenido conversaciones súper sabrosas, súper ricas de conocimiento, de transformación. Y hoy vamos a indagar un poco más en este tema de la transformación personal, de todo lo que sería, bueno, ¿cómo ser un agente saludable? a mí me gusta eso de cómo Sí. ser, ¿qué sería para ti ser un agente saludable, Pablo? Excelente, además gracias, ya me suscribí, así que también invito Importante, al resto que también lo haga. ya lo iba a Ya soy parte de la a comunidad de la gente revisar. saludable y gracias por la invitación. Un agente saludable evidentemente es una persona que vive en armonía y Ujú. la armonía no solamente es física, tampoco solamente es mental, también es espiritual. Y cuando tú logras armonizar con todos y con todo esos tres ámbitos, eres un agente saludable. Así es. Eh, Durante mucho tiempo, que muchas personas nos tocó salir de nuestro país y es algo que para muchos ha sido muy difícil conseguir ese equilibrio Correcto. de que existe una armonía porque son muchos cambios. Sí, sin duda, es la parte más dura. Y yo siempre digo que obviamente quien tiene que dejar el país, los orígenes, que en mi caso fue una parte de una condición familiar. Mi padre fue inmigrante, mi padre Ok. nació en Italia y se mudó a Venezuela en los años 50. Yo no, o sea, estoy en Estados Unidos, pero mantengo, digamos, actividad permanente en Venezuela. De hecho, de alguna forma no me he ido nunca. Y obviamente que la parte de la inmigración puede ser uno de los ejemplos más duros para entender eso de los cambios, pero también hay cambios en el país. La gente que no se ha ido, pero que a lo mejor se casa o tiene una pérdida o rompe una relación o pierde el trabajo, comienza un emprendimiento, no le va bien al principio. Todas son cosas que pueden ocurrir. Inclusive hoy día, como nunca antes en el mundo adolescente, en la mente mucho más joven, hay situaciones de crisis impresionantes, Sí. porque el mundo va a una velocidad que antes no era impensable. Están enfrentados a invasiones comunicacionales que son terribles desde el punto de vista incluso del subconsciente. Entonces, esas criaturitas, por llamar así, en tono paternal, también tienen sus procesos, ¿no? Entonces, eso de la armonía que tú planteas no es únicamente un tema, evidentemente, del cambio de vida hacia otro país, sino también de los cambios importantes que ocurren en cualquier etapa de la vida de una persona, en cualquier lugar del mundo y por cualquier circunstancia. Sí, hay muchas personas que dicen, no, es que voy a comenzar de cero. Y yo pienso que más allá de comenzar de cero es como una nueva vida que uno tiene y es como la manera de verlo, porque si te vas a quedar enfrascado en lo que yo fui, en lo que yo tuve y en lo que ya no puedo tener, eh, pienso, no, María Alejandra, que no van a avanzar. Bueno, creo que lo estábamos incluso hablando con Paolo antes de empezar el episodio y es un tema de que yo nunca he pensado que empezamos de cero. Claro. O sea, nosotros venimos como, no como un background ni nada de esto, como una vida de desarrollo del mismo, de nosotros mismos, de ser humano. Y llegamos aquí a seguir siendo, a seguir transformándonos Tal cual. en una nueva versión de nosotros, pero con todo un aprendizaje de nuestro pasado. Sin duda, es que esa es la parte más importante. Comenzar de cero significa comenzar de cero algo que es de cero algo, pero nosotros, el que lo comienza, no es de cero, es de mil, de De 10.000, mí. de millones, que es la experiencia que existe. Maxwell, que es uno de los tipos que uno más sigue cuando está haciendo emprendimiento, Ujú. ese tipo de cosas, él dice que es muy simple en el mundo de los negocios o de la vida normal, tus proyectos, o aciertas o aprendes. Ok. Pero decir, siempre sacas utilidad. Entonces, si le fue muy mal a una persona, como le ocurrió a Google, como le ocurrió Ujú. a Steve Jobs, como le ocurrió a Elon Musk, a todos ellos, que les pasó cosas terribles al principio, pero cuando comenzaron de cero otro proyecto, ellos no estaban de cero, tienen aprendimiento extraordinario que ponían en práctica. Y eso es un poco lo que es la transformación, ¿no? Y Sí, sin darnos cuenta, nos transformamos todo el tiempo, ¿no? o sea, que sería también un tema como de ser perseverante con lo que queremos. De repente, si tenemos una idea, un proyecto, yo sé que a veces es difícil porque mm, con el círculo social que nosotros tenemos, como que a veces se sienten de repente, no, yo ya no puedo, yo me quiero devolver. Es como un tema como que de repente ellos se resignan. O también va con, no sé si lo has conocido con todos estos proyectos que has realizado, sobre todo en la parte como empresarial, que bueno, mira,
salieron del país. No, es que la edad ya no me lo permite, pero ¿qué es lo que no realmente no te permite? O sea, la edad o lo que tenemos aquí en Sí, esta muchas autolimitaciones. En autolimitación. realidad va por ahí el tema. Y vuelvo a repetir, yo creo que la gente las personas que hay muchos ejemplos de personas perseverantes, con disciplina, con mucha fuerza, que tratan de hacer lo mejor que pueden en otro sitio nuevo, porque ¿qué pasa cuando viajas? Y no hablemos de emigrar, Ok. hablemos de un simple viaje. Cuando Ujú. tomas un avión o tomas un autobús a un sitio, ¿qué significa viajar? Viajar pareciera que fuese el traslado geográfico de un punto de origen a un punto de destino. Pareciera eso. Y todo el mundo me dirá, bueno, ¿y qué más es viajar? ¿No es eso? Claro, pero es que cuando tú vas de un punto conocido a un punto desconocido, te enfrentas con gente nueva, culturas distintas, Idioma. con nuevas reglas, idiomas, Costumbres. barreras. Y entonces eso implica, cualquier traslado implica, así sea de vacaciones, una especie de encontrarte con unas barreras que tienes que superar. Y cuando tienes que superar barreras, lo que estás haciendo es convocando tu mejor herramienta, tu mejor habilidad. Por lo tanto, yo siempre digo que viajar es un encuentro consigo mismo. Wow. ¿Eh? Es Entonces así. ahora, si emigras, aún más, estás haciendo un encuentro formidable contigo misma. Pero yo quiero reivindicar mucho a la persona que no emigró, porque es que hay Ujú. mucha gente que está en su país, cualquiera que él sea, Venezuela o cualquier país, que también emprender es muy difícil, porque son países con alta inflación, con reglas equivocadas, a veces contradictorias, con dificultades de mercado muy fuertes, a veces están aislados muchas veces de los mercados internacionales, con debilidad monetaria y mil cosas más. Y hay personas que hacen un esfuerzo maravilloso. Yo estoy muy orgulloso del emprendimiento venezolano, tanto fuera de Venezuela como en Venezuela. Y un dato importante, por mi actividad aquí, tengo mucho contacto con empresarios de muchos sitios. Toda Sudamérica, desde Perú, Chile, Argentina, eh, Brasil no tengo directo conocimiento, pero les doy dando ejemplos que son realmente muy claros. La mano de obra venezolana es absolutamente bien considerada. Ellos dicen, caramba, ¿qué diferencia tendrá un venezolano en la empresa cuando uno no lo es? Porque son personas que no están pendientes de la hora de salida para irse ya Ujú. de la reclamación de la hora extra, si se quedan 10 minutos más, y cualquier cosa que la empresa necesite están dispuestos a hacerlo. Además, muchos son hipercalificados. Ujú. Es decir, yo creo que Venezuela tiene que estar muy orgullosa del venezolano que en Venezuela hace maravillas y fuera de Venezuela también. Entonces, para mí es muy importante no abrir diferencia entre quién emigró y quién quedó, porque ambos tienen o sea, es decir, el talento y las condiciones de transformación y de entregarle al ambiente, al entorno, lo mejor de uno, puede ocurrir en cualquier circunstancia, sea porque te hayas ido, sea porque hayas estado en el país. Sí, es que siempre estamos como que, quien dice, reinventándonos, porque, o sea, llegamos aquí, es como tú dices, piensa el que se quedó o el que llegó, siempre estamos dispuestos como a crecer profesionalmente. Mira, si no sé hacer esto, no importa, yo voy a aprender, lo voy a hacer. Por ejemplo, yo jamás en la vida me imaginé que yo acá iba a ser agente de seguros, porque Claro, no era algo lo que yo lo hacía en Venezuela. claro. Pero una vez que descubrí este mundo, bueno, me dediqué a eso, bueno, María Alejandra también, nos preocupamos por aprender cada día más y hacer las cosas bien, porque es eso, o sea, porque aparte de todo, es como que, bueno, estamos dejando Venezuela en Sí, alto. sin duda. Yo en ese punto siempre digo, cuando me toca hacer interacciones con personas que sienten que se pueden apoyar en la experiencia de uno, lo que sea, o me toca dar clases o conferencias, que es mi actividad, digamos. Y te agradecemos este espacio que nos No, no, regalaste, no, que me no, un placer, un placer. increíble. No, para mí es un placer, una delicia estar aquí. Lo que les quiero decir es que con esa siempre digo lo siguiente, fíjense, el objetivo puede que lo cumplas o no. Si yo Ujú. me propongo llegar a determinada, digamos, escenario en el corto plazo, mediano plazo, puede que lo logre o no lo logre. Y la gente piensa que si no lo logro he fracasado y no es cierto. Y tú pusiste el ejemplo personal que te convertiste en agente de seguro, algo nuevo para ti. No importa si llegaste a hacerlo o no, lo importante es cómo transitaste el proceso desde donde estabas hasta donde llegaste, hayas alcanzado el objetivo o no, porque si el éxito se mide en función de que el objetivo tiene que ser alcanzado, si no lo alcancé, fracasé, pero si el éxito se mide por la coherencia que tienes Ujú. en tu actividad diaria con tu propósito de vida, siempre tienes éxito. Entonces aquí el criterio es cambiar un poco que la meta no es el objetivo que me propuse, la meta es el proceso y cómo lo vivo. Entonces, si yo vivo mi proceso, cualquiera que él sea, coherente con mi propósito, con mis Ujú. valores, tratando de hacer un impacto positivo en mí mismo y en los demás, siempre vas a tener éxito, así no alcances el objetivo y vas a estar cada vez personalmente más preparada para un futuro proyecto. Mira, Paola, tú sabes que, por ejemplo, cuando yo me gradué de la universidad,
mi propósito. Yo me acuerdo, yo estudié aduana, licenciatura en aduana y comercio exterior. Correcto. Entonces, bueno, yo decía, no, aquí fue, yo necesito cambiar el sistema, yo quisiera que las cosas fueran más correctas. Entonces voy como a eso de lo que uno es y de lo Ajá. que uno proyecta y lo que de alguna forma también quieres enseñar, ¿no? En alguna parte de ese proceso que estás diciendo, yo dije, no, mira, no creo que sirva para esto. No creo". Y ahí empieza toda esta transición de querer, de necesitar, no querer, de necesitar salir y toda esta historia y llegamos a este punto, ¿no? Y yo, bueno, mira, ¿con qué se come esto? O sea, ¿con qué hago con esto? Pero el aprendizaje, esa Claro. manera como yo me desenvolvía. Yo decía, bueno, mira, ¿qué puedo hacer? Y no lo vi como una frustración, más bien lo vi en ese momento de mi vida, te estoy hablando 8 años atrás, como una nueva oportunidad de hacer algo distinto y bien, pues, o sea, Claro. iba ahí como que, bueno, mira, yo no sé nada de seguros, Ujú. Claro. pero me empecé a identificar con cosas que iban con mis valores. Claro. Entonces, bueno, hay que hacerlo correcto porque es lo correcto, que lo hablábamos la semana Sí, sí. pasada. Y mira, de ayudar a la persona, que era lo que yo inicialmente cuando estudié, era lo que yo quería hacer. Claro. O sea, quizás un otro sistema distinto, pero aquí básicamente sería lo mismo en otro ámbito profesional, si así se puede ver. Sí, yo pienso también como que de repente se nos presentan retos. O sea, Correcto. llegamos, estamos en un lugar desconocido, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y es lo que dices tú, si uno disfruta el proceso, si se llega a la meta, excelente. Si no, bueno, vamos a intentarlo con otra cosa. En ciertas ocasiones hemos conversado contigo el tema de la transformación personal, Sí. que también puede ser, me hablabas también algo así como de la transformación empresarial a través de Es lo mismo, sí. un sistema de cultura Sí. que puede ayudar a la gente. ¿En qué sentido? Sí, mira, cada vez que comienzas un proceso, cualquiera que él sea, un proyecto, cualquiera que él sea, esa es una excusa para materializar tu propósito. Yo siempre trato de que las personas, no importa qué edad, traten de dedicarse mucho tiempo a las pausas. El break, la pausa es muy Ujú. Eso lo importante. estoy aprendiendo ahora. Eso. Vamos a una velocidad tremenda, Ujú, entonces te ocupas. ¿Qué pasa en la velocidad de la vida? Que estás siempre haciendo las cosas que alguien espera de ti, que alguien necesita de ti, que alguien contrata de ti. ok. Entonces, al final tú cumples, porque hay un tema del yo debo. Ujú. Yo estoy loco por preguntarles que hay dos verbos en la vida, el yo debo y el yo quiero. Piensen un ratico si ustedes están en el yo debo o el yo quiero. Entonces, allá hay un tema bien interesante. Entonces, pero la vida en velocidad siempre está basada en lo que debo hacer. Si tú entonces le das lugar a la pausa, al break y paras un poco, aprendes a estar en aquí y en ahora a veces contigo misma y no con lo demás que te circunda, empiezas a preguntarte, ¿cómo me siento? ¿Qué está pasando? Entonces tú miras para atrás, tienes conciencia de presente y recargas para seguir adelante. Esos breaks son los encuentros contigo misma, ¿no? Que es lo que tú estás planteando. Ahora, esos encuentros implican transformaciones, crecimiento, mejoría, mejores versiones de cada quien. Ujú, Y por ahí van las cosas. Entonces, ¿qué es lo que yo planteo? Cada vez que tú tienes la oportunidad de hacer un break en tu vida, trata de plantear qué es tu propósito y escribirlo. Y el propósito de una persona, el propósito de vida tiene siempre dos grandes elementos. Uno es, si yo te conozco hoy o ya te conozco y te veo hoy, ¿qué me gustaría cuando nos saludamos, nos despedimos con un abrazo y un besito? ¿Qué me gustaría que te quedaras tú con cosas mías? O sea, ¿qué es lo que yo quiero dejarle en ustedes? Esa es la primera parte. Y la segunda es, cuando mi tránsito por la vida terrenal se termine, ¿qué servicio, qué aporte hubiese querido dejar yo al ambiente, a la vida, a quien sea, ¿no? Esas dos cosas, cuando tú las defines y las escribes, te ayudan a lo siguiente. Cuando vas a actuar, lo dijiste hace un rato, yo tengo la opción A, opción B, opción C. ¿Cuál voy a escoger? Bueno, ¿cuál se parece más a mi propósito? ¿Cuál me acerca más a mi propósito? Y eso es coherencia de vida. Ahora, esa es la primera parte, pero como esto no quiere ser una conversación unilateral, sino que es un podcast, para que además la gente se siga suscribiendo, porque me parece que hacen un trabajo encantador, muy útil además, yo les pregunto, ¿ya pensaron si ustedes son yo debo, yo quiero? Es decir, ante una circunstancia de tener que hacer lo que tienes que hacer o tener que escoger lo que debes hacer, ¿te vas por cuál de las dos? Lo que yo quiero, porque pienso que cuando hago las cosas, las hago por pasión y convicción. Fantástico, esa es una buena respuesta. Y en tu caso, yo conozco gente que cuando nacieron le agarraron el parietal derecho, se lo abrieron, le pusieron un chip que le dijeron, usted va a hacer siempre lo que usted tiene que hacer.
porque fue una educación, fue una creencia. Entonces tú entras con esa limitación y ahora vas a hacer estrictamente lo que tienes que hacer. La pregunta es, ¿y qué pasa con lo que tú quieres hacer? Yo me quedé callada porque me hizo pensar, porque yo dije, bueno, es verdad. Entonces echas esa película para atrás, ¿no? Y yo siempre fui como muy irreverente. Mamá, disculpa. Pero ella siempre me recalcaba como que tú siempre quieres hacer lo que tú quieres hacer. Y era como que esa dinámica, mamá, pero, por ejemplo, a mí me gustaba mucho, imagínate tú, la psicología infantil y la educación. Entonces mi mamá, tú no vas, escucha esto, que me parece súper interesante que ahora desde la conciencia de hoy yo lo veo diferente, yo no lo había visto. A mí me gustaba la educación infantil y mi mamá es educadora. Entonces mi mamá, no, mira, tú no puedes estudiar educación por un tema, bueno, quizás económico, que tú estás tan brillante, toda esta historia. Y yo, para mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta. ¿Qué hago hoy, Paolo? Hoy. Ok, nos desarrollamos en la industria de los seguros, pero ¿qué es lo que Claro. realmente hacemos? Educar. Ey, enseñarle, mira, señora, Sí, aquí esto pudiese ser lo mejor a nivel de salud, claro. o sea, dentro de la industria Esa es donde la usted se... impronta que tú quieres dejar. O Claro, sea, le das una entonces, adaptación en función a lo que tú A mí quieres. ahorita me surge así como una duda cuando María Alejandra dice, bueno, mi mamá era educadora y yo quería hacer lo mismo, pero mi mamá me dijo que no. En mi caso, una figura muy importante en mi vida es mi hermana mayor, la cual fue tu alumna. Sí, correcto. Y ella, yo siempre quería ser administradora de empresa porque yo la veía ya como lo más... Mi mamá era educadora, no me llamaba la atención, Claro. pero sí me llamaba la atención ser administradora. Cuando yo comienzo mi carrera en la universidad, o la quería comenzar, que comencé con el curso propedéutico, me doy cuenta que yo no soy buena para las matemáticas. el Yo decía, propedéutico. ¿qué hago? ¿Qué hago? Claro, Y bueno, ya al final es que me doy cuenta que me inclino más por las leyes claro. y me gradué de abogado. Ahora bien, la duda que me surge es, ¿será que nosotros, o sea, cuando somos niños, lo que vemos y admiramos es lo que queremos ser, pero realmente no lo es así? Bueno, ahí hay en el libro que donde está el tema de la cultura vida y todo eso, no solamente se habla de empresa, porque esa es una cultura basada en el crecimiento de la persona, en la transformación. De hecho, nosotros decimos, ninguna empresa se transforma si sus integrantes no se transforman. Entonces es un tema de transformación del ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te gradúas y vas a escoger una carrera, hay personas que tienen una carrera decretada en forma hereditaria. Ujú. El abuelo era ingeniero, el papá es ingeniero, el nieto va a ser ingeniero. ¿Los doctores? Y le dice, mira, no tienes para dónde escoger porque además tengo una constructora, porque además estás en un edificio, porque hay, o sea, entonces la gran pregunta es, ¿y cuál es la pasión de esa persona? Que a lo mejor quiere ser cantante, quiere ser artista, o quiere ser, no sé, poeta, o quiere ser escritor. Yo quiero ser DJ, pero ellos Quizás no me es, dejan. Bueno, quizás es más artístico que numérico, pues. claro, entonces la pregunta que siempre uno se hace es cuando nosotros estamos tratando de buscar un equipo para trabajar en las empresas, nadie en nuestras empresas trabaja si no hace un test de talento. Y se usa uno que lo tiene patrocinado la empresa Gallup, que es una de las grandes empresas de eh, encuestadoras que hay en el mundo, con gran experiencia. La usaban ya cuando yo estaba muy chiquitico, la usaban ya como una empresa de referencia para medir la preferencia electoral de los candidatos a diferentes presidencias de diferentes países. Ok. Entonces ellos aislaron 6.000 entrevistas y detectaron 34 talentos que tenemos todos nosotros. Tú tienes 34 talentos, tú, yo también, pero en orden distinto. Entonces ese test te dice cuáles son tus fortalezas, que son los primeros 5, y cuáles son tus debilidades, que son las últimas. ¿Qué pasa cuando tú, por casualidad, me dices que yo, por ser nieto e hijo de un ingeniero, tengo que ser ingeniero? Y resulta que a lo mejor los talentos necesarios para ser ingeniero los tengo yo de último, no de primero. Mm, Que yo me voy a formar en mis debilidades y voy a ser menos débil, pero nunca más fuerte. Ujú. Entonces lo importante de conocer sus talentos es para poder apostarle a ser más fuerte porque potencia tu fortaleza, primero. Pero la segunda es la pasión. ¿Qué pasa si no me apasiona? ¿Verdad? Entonces hay 3 razones. Razones de aptitud, razones de vocación o pasión y razones de conveniencia. Y nosotros siempre decimos, cuando escojas un trabajo, es en ese orden. Primero tu actitud, segundo tu pasión y por último si te conviene o no. Muchachos, Guau. esto es súper importante. Vamos a anotarlo, que yo creo que a uno que de repente estamos como en esta función de educar, es súper valioso. Sí, sí. Nunca lo había escuchado y tiene mucho sentido. Y ahí está, en el libro que ustedes ya tienen, Sí. está por ahí escrito un poco ese detalle cómo está. Ahora, vamos a ponerle un poquito. Y el tema del yo quiero, no era para que se pusieran tristes, no era para que se pusieran a pensar en nada del otro mundo y tal, sino
volvemos al tema de la posición. No importa si eres agente de seguro, si en mi caso manejas una empresa de manufactura, que no era cosa que yo hacía en Venezuela. No importa si te dedicas a cualquier actividad. No importa si algún proyecto, algún cambio de trabajo, algún cambio de actividad se da. No importa. Ya dijimos que lo importante es que en el proceso alcances el objetivo, no trates de ser lo más coherente posible con tu propósito de vida, porque eso te realiza y te mejora. Incluso las relaciones, que Sí, lo hablamos sí, la vez Sin duda. pasada. Entonces, el argumento es que, bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué Ujú. ocurre cuando yo no logré algo? Eso es la pena menor. ¿Qué ocurre cuando hay una cosa más grave que puede rayar lo trágico? Una enfermedad terminal, Mm, un acontecimiento inesperado, una ruptura, no sé, De matrimonial, pareja, sí. no sé, la enfermedad de un hijo. O sea, hay cosas muy graves que no quiero generar energía negativa. Porque cuando ocurren esas cosas, te estremecen. Son cosas de cambios muy fuertes. Hay personas que pasaron de una bonanza extrema a una precariedad muy notoria. Eso puede ocurrir. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Los 4 momentos de la aceptación, que es un poco mi tema más importante ahora, porque siento que al presentarlo ayudamos a personas y nos ayudamos a nosotros mismos, Sí. te lo recomendamos. Entonces, que son 4 momentos. Cuando ocurren esas cosas, hay personas que, por ejemplo, que un proyecto no sea exitoso, le va a afectar, pero no le va a cambiar la vida. ujú. Hay otros que sí, y pueden caer hasta en depresión. Sí, se pueden frustrar. Obvio. Sí. Entonces, por eso que depende, no es el acontecimiento, es cómo tú enfrentas el acontecimiento. Y aquí aprovecho para decir que la regla más importante que aprendí cuando tenía 15 años era la regla del 90-10. Mm. 10% es lo que ocurre, 90% es tu actitud frente a eso. Entonces, yo recuerdo que en una conferencia alguien me explicó eso y yo dije, claro, es verdad, todo lo que me ocurre no puede ser el 90%, ese es el 10. Claro. El 90 es cómo yo Cómo reacciono tú lo frente a eso. exacto, Ahora, cómo tú para eso, tomas esa situación. obviamente, ¿es una Ujú. oportunidad o es una tragedia? O sea, me deprimo y me acabo o resurjo. Entonces, vamos al tema. Bueno, el primer momento del proceso de aceptación es la negación. Esto no es cierto, esto no me puede estar ocurriendo, esto no es verdad. Y te niegas. Y cuando te niegas, el universo, la vida, te está diciendo algo y tú chocas. Y desgraciadamente la vida es más fuerte que tú. Y ese choque te desgasta. Hasta que pasa un momento que te cansas de negar y dices como que sí es verdad. Y empiezas la resistencia, segundo momento. Ya no niegas la evidencia, ahora te Te resistes. resistes. Y es que, ¿por qué a mí, si soy tan bueno? ¿Por qué a mí, si no me lo merezco? ¿Por qué a Ujú. mí, si yo fui consecuente con tal o con cual? Y la respuesta que no es a ti, es que simplemente hay algo que te quiere decir eso. Entonces, cuando pasas a la resistencia, hay un tercer momento que es mágico. Ese momento es precioso, que es el momento en que empieza el aprendizaje. El aprendizaje es que, wow, ya no lo puedo negar, ya no lo puedo resistir. El aprendizaje es por qué y para qué está ocurriendo esto, qué me viene a enseñar. Que es como cuando decimos que aprendemos de nuestros errores, ¿De nuestros errores o no? o de De o la de la situación. situación que De la estemos Muy bien. pasando en ese Es momento. un poco llenar ese 90%. Es entender que lo que me ocurrió que yo negaba y lo que yo me resistía es porque lo veía al 90%. Pero cuando lo llego a ver como el 10, estoy diciendo, es que yo tengo el 90% de responsabilidad frente a eso. No porque ocurrió por mi culpa, sino porque yo tengo que ver qué hago con eso. Y empiezo a darme cuenta que tengo posibilidades. Cuando aprendes, entonces viene el cuarto momento, que es una belleza, que es la aceptación, que no es resignación. Que lo hablábamos Ujú. el otro día. Que Exactamente. bueno, me resigno a esto, pero Que no no es es resignación. eso. La aceptación es yo ahora prosigo en la vida, ya no choco directamente contra la negación porque la evidencia de la vida, ya no me resisto, ya estoy aprendiendo ahora, interioricé todo mi aprendizaje y estoy mejor preparado para mi futuro reto. Y eso significa aceptar es fluir con la vida sin estar en contraposición por resistencia o negación con nadie, habiendo aprendido mucho, es decir, estando mejor preparado, no de cero, para el próximo proyecto. Exacto. Y yo pienso que si, por ejemplo, la persona está en la primera etapa, que es la etapa de negación, se le pueden presentar buenas oportunidades y no la va a aprovechar por No las ve. estar en esa, Sí, no, en ese de negación de no y no quiero. es y no es su responsabilidad, que créeme que hay personas a veces, o sea, yo no sé si ustedes están claras que la depresión es un problema de salud pública mundial. Claro. Sí, O sí. sea, es una cosa terrible. Las personas que han tenido posibilidades de vivir, convivir, conocer casos de depresión, incluso no hace falta ser muy anciano, de cualquier edad, ven personas que no logran cómo hacerlo. Yo recuerdo mucho un psiquiatra que es un genio de Valencia. Esa persona un día dio una conferencia y decía, la depresión es ir a una playa y estar todos listos con el sol esplandeciente, la playa fabulosa y de la nada un nubarrón con una lluvia interminable.
sin haberlo previsto a nadie. Y él dice que ese es el sentido de una depresión. Bueno, a veces las personas que están en negación y en resistencia, a veces no tienen las herramientas, porque a veces no pueden solos. Sí, Entonces viene el tema de la gente saludable. O sea, si ves que no puedes y te estás hundida con un tema, digamos, que ya tu debilidad emocional llega a tal nivel, bueno, hay que buscar ayuda, porque a veces no se puede. Y lo peor que puede hacer un no profesional frente a eso es tratar de ayudarlo desde el empuje. No vale, que sí pueda. sí. Eso no lo quiere escuchar una persona con depresión, una persona con dificultad. Quiere escuchar, yo te acompaño y no te juzgo. O sea, estoy cerca de ti y aquí estoy. Es Si más tú un sea, tema de quieres acompañamiento que de y de escucharte forzarlo. Sí, empáticamente. total. Y es, luego, bueno, que el otro lo haga un profesional, sea un psicólogo, un sí. psiquiatra, para salir adelante. Pero, de nuevo, la negación es bella en el sentido que, bueno, que te golpea muy duro. Y todo el mundo ante situaciones pasa por Todo el esos tiempo, todo cuatro. el O sea, tiempo. sea corto el tiempo, sea más largo, uno es el que se encarga de llevar el tiempo del proceso de estos cuatro, Totalmente, ¿cierto? totalmente. Tal es así. Bueno, para que no se nos quede lo de la cultura vida, vida significa visualizar, inspirar, desarrollar y actuar. Y son 3 módulos. El módulo 1 es desarrollar integrantes. En nuestras empresas no hay empleados. La palabra empleado no nos gusta, porque emplear significa usar algo a costa de eso. Tú cuando usas no sé, algo que se acaba, lo usas Y se desecha. se desecha, es a costa de esto. Entonces el empleo no nos gusta como palabra. Nos gustan los integrantes, pues se suman a un proyecto de co-creación. Y el desarrollo integrante implica los valores, los talentos, luego pasar por la capacitación personal, profesional y financiera para llegar luego a la familia, al bienestar y a la felicidad. Entonces el proceso es muy complejo, pero se hace. El segundo módulo, que es cómo se hace negocio, es que cuando visualizamos, inspiramos, desarrollamos y actuamos, intentamos no vender productos y servicios y luego lo podemos dar más con calma Sí, por el negocio sí. de ustedes. Intentamos nosotros ofrecerle a nuestro cliente un Ujú. plus de nuestra capacidad para que mejorar la relación de ese cliente con su respectivo cliente. Ok. Cuando tú entonces apoyas, le das valor a la relación de tu cliente con su cliente porque lo visualizaste, tú ya dejas de costarle al cliente, empiezas a generarle al cliente. Y cuando tú pasas del pasivo al activo, ya tú eres un socio. Y finalmente, el último es la estrategia, que es conectar, deleitar y atraer para generar muchos negocios más. Pero esto no se puede hacer si no pasamos por el desarrollo integrante, que es la transformación de las personas, que es un poco lo que hemos hablado. Entonces, el tema de la felicidad al final, ¿cuál es? Es muy difícil definir felicidad, Felicidad. muy difícil. Pero bueno, pero lo que yo he aprendido hasta ahora, y termino con eso, lo que estamos, porque claro que estamos en tiempo, es que justamente el reconocimiento y la aceptación es el primer elemento de la felicidad, reconocer y aceptar. Ya hablamos que es la aceptación, complejo, o Ujú. sea, el reconocer y aceptar. El segundo es el agradecimiento y el tercero es la determinación, y lo explico rápidamente. Cuando tú haces un inventario de tus no y tus sís, tú dices, bueno, yo no tengo esto, no tengo aquello, pero eso no está bien, porque eso es una especie de no conciencia de abundancia. Cuando tú haces la lista de lo que te falta, de lo que careces, tú no estás en abundancia. Pero tú tienes que ponerle a eso, que a lo mejor existe, a cosas que no tienes y que te gustaría tener, lo que sí tienes. Y hay cosas maravillosas. Y que no nos damos cuenta. O sea, tenemos Son- porque a veces nos enfocamos en lo que no tenemos. Correcto, pero tenemos, mira, no hay el tiempo porque es maravilloso lo que les puedo contar de este tema de qué es lo que tenemos nosotros. Una vez Pilar Sordo, que es una psiquiatra chilena Increíble, que todos queremos increíble. mucho, narra una historia de una persona invidente que le puso una tarea y luego se deprimió mucho ella, lloraba porque dijo, "Concho, le puse a poner cosas en un cuaderno a la persona invidente de las cosas buenas en su vida. Y cuando llegó a la sesión, esta persona estaba, la psiquiatra lloraba y le pedía disculpas. Y ella decía, pues usted está más loca que yo, le decía el paciente, ¿no? Le decía, yo traje y puso un cuaderno grandísimo de anillo universitario repleto. Recuerdo que decía cosas así. La sábana caliente con la que me acosté, el olor a café que me despertó en la mañana, la chispita de la Coca-Cola que me tomé al mediodía, el saludo del portero que me recibió, la ropa limpia y planchada que me puse, el techo bajo el que dormí, la comida que yo, o sea, unas cosas maravillosas y eso es el inventario de los sís. Cuando tienes el inventario de los sís y todo tienes, entonces lo tienes que aceptar. Yo acepto y aceptar significa lo que dijimos antes, estar contento con la vida y seguir adelante. Entonces, ya que aceptaste, ahora agradece. Montemos unos agradecimientos para que la abundancia busque. Y además, como aprendiste, porque ya aceptaste, la determinación es no me desmayo, sigo adelante. Mm. Y esa trilogía de esas 3 cosas para mí es el concepto de felicidad. Tú sabes que yo tengo una experiencia personal que dijimos, no, vamos a decir cosas personales, pero a mí sí me gustaría compartirla. Adelante. Yo soy la menor de 4 hermanos
Y mi hermano mayor nació con una condición, ¿no? Entonces con el tiempo se ha desarrollado cierta situación de ceguera de un ojo y yo con esto de que ya estoy aquí, ellos están allá y toda esta historia, yo converso con él y yo preocupada, claro, hablo con mi mamá toda angustiada desde el dolor, desde la resistencia, ¿ok? En este caso de Claro, ella, claro. como que por qué está pasando esto y toda esta historia. Y cuando hablo con él, que es él, bueno, Imagínate, sí, y yo imagínate. le digo, ¿cómo te puedo ayudar? O sea, ¿qué necesitas? Y él que yo estoy bien. O sea, yo estoy bien, ya yo entiendo lo que está sucediendo, pero, o sea, su proceso, Paolo, fue Maravilloso, corto. O sea, si tú me preguntas, y maravilloso. genuino y real, es lo que te quiero Claro, decir. bellísimo. Mira, para mí ha sido un aprendizaje de vida. O sea, yo decía a Claro, veces, no voy a minimizar las situaciones con las que podemos claro, lidiar, ¿no? claro, Obviamente, claro. porque, pero él, para mí, ha sido un maestro de vida. Sin Entonces me duda. dice, ¿pero qué es lo que tengo que hacer? Entonces me pide recursos. ¿Me puedes dar un celular que sea que no sé qué? Porque todavía él ve, pero se está preparando para esa situación. Claro, Pero desde la aceptación y desde lograr ese momento de felicidad plena, que si tú me exactamente. preguntas hoy, yo sé que lo está viviendo desde de eso. O sea que Totalmente. el consejo que le podemos dejar a todas las personas que nos están viendo, sobre todo, muchísimas gracias, Paolo, A por haber ustedes, venido. Wow, qué rica a esta ustedes, a conversación. ustedes. Es, bueno, una vez más, suscríbanse a nuestro canal, pero también aprovechen o valoren los pequeños momentos que puedan vivir, que puedan tener, así como dijo Pablo, de repente el aroma del café, el calorcito de una cobija, porque a veces nos estamos ahogando en un vaso de agua. Tal cual. Y bueno, no queda más que, de verdad Gracias. que súper complacida con tu presencia acá, Igual Paola. yo, muchas gracias a ustedes y éxito. Gracias, Bueno, Paola. Bye bye, que bye. estés muy Chao. bien. Chao.